Hola, me llamo Raquel Lorente Almansa, soy de primero B y voy a explicar el algoritmo de Booth, la multiplicación con signo. Veamos la base teórica de la multiplicación con signo, el algoritmo de Booth. Para multiplicar dos números binarios con signo podemos hacerlo de varias formas. Podemos multiplicar sin signo tomando los valores absolutos, de manera que si multiplicamos dos números positivos o dos números negativos, el resultado es positivo y no varía. Pero si en cambio multiplicamos un número negativo por uno positivo o viceversa, obteniendo un resultado negativo, tendremos que representar ese resultado en complemento a 2. También podemos utilizar el algoritmo de Booth. Booth observó que en un producto se llevan a cabo sumas y restas, como por ejemplo al multiplicar 2 en base decimal y 6 también en base decimal, o lo que es lo mismo multiplicarlos en binario. Esta sería la multiplicación del multiplicando 2 en binario y el multiplicador 6 en binario. Iríamos multiplicando poco a poco, primero por el 0, el 1, el 1, el 0, hasta llegar al resultado que sería 12 en binario. Booth también observó que si en un producto se realizan sumas y restas, si una ALU sabe realizar esas operaciones, podremos encontrarnos el mismo resultado. Por ejemplo, 6 es igual a menos 2 más 8. Para poderlo realizar, pensó en reemplazar una cadena de unos en el multiplicador con la resta inicial cuando vemos por primera vez un 1 y después sumar cuando vemos el bit después del último 1. O lo que es lo mismo, en un ejemplo mejor explicado, volvemos a tomar el mismo ejemplo que antes, que sería 2 por 6, realizamos la primera multiplicación. Como es un 0, no se realiza más que un desplazamiento que utilizará la siguiente multiplicación. Ahora multiplicamos por 1. Antes hemos multiplicado por 0, el anterior bit era un 0, y restamos el multiplicando. Vayamos al siguiente, multiplicamos ahora por el 1, y el anterior bit es un 1. Nos encontramos en medio de una cadena de unos, solo realizamos desplazamiento. Por último, multiplicamos por 0, antes hemos multiplicado por 1, como empieza cadena de ceros, sumamos al multiplicando y obtenemos el mismo resultado, 12. Booth inventa este algoritmo buscando la velocidad, ya que en las máquinas de su época el desplazamiento se realizaba mucho más rápido. La clave de este algoritmo está en buscar las distintas combinaciones que existen a la hora de encontrarnos una cadena de unos y de ceros. Veamos ahora aquí las distintas combinaciones que se pueden realizar dependiendo del bit actual y el bit de la derecha respecto al bit actual. Y unos ejemplos donde podamos verlo de forma sencilla. Por ejemplo, tenemos el bit actual 1, bit de la derecha 0, explicación, comienza cadena de unos. Y ahí tenemos un ejemplo, bit actual 1, bit de la derecha 1, explicación en medio de una cadena de unos. Y tenemos el ejemplo, bit actual 0, bit de la derecha 1, explicación final de cadena de unos, y ahí tenemos un ejemplo. Bit actual 0, bit de la derecha 0, explicación en medio de cadena de ceros. Y ahí tenemos un ejemplo. La clasificación de las posibles combinaciones que existen en las cadenas forman parte del principio de funcionamiento del algoritmo de Booth, lo que hemos visto anteriormente. Se tienen en cuenta los dos bits menos significativos para poder operar. Tomamos a A como el multiplicador, B como el multiplicando, a I como el bit actual y a I menos 1, que sería el bit de la derecha al bit actual, respecto al bit actual. Y la operación sería, por ejemplo, 0, 0 no hacer nada, 0, 1 sumar el multiplicando, 1, 0 restar el multiplicando, 1, 1 no hacer nada. Además, también tenemos que tomar como punto importante que si utilizamos el algoritmo de Booth tendremos que representar los dos números binarios en complemento a 2. Y ahí tenemos una bibliografía de la documentación que nos ha servido para explicar este algoritmo, la base teórica. Vamos a resolver un ejercicio para poner en práctica el algoritmo de Booth. El primer paso será representar los números en complemento a 2, tanto A, que es el multiplicador, como B, que es el multiplicando.
Y como es lo mismo restar 5 que sumar menos 5, también representaremos menos b. Para realizar nuestro ejercicio he elegido esta arquitectura. El registro R1 lo utilizaremos para almacenar el multiplicando, el registro R2 para almacenar el multiplicador y mantenerlo al final de la operación, y C, R3 y R4 contendrán el resultado. Tenemos que actualizar la tabla de principio de funcionamiento a nuestras necesidades respecto a la arquitectura que hemos elegido. A, que era el multiplicador, pasa a ser R2 y B, que era el multiplicando, pasa a ser R1. Tendremos que tener en cuenta que necesitamos 4 bits para representar en complemento a 2 el menos 5, que es R2. Para representar 15 en complemento a 2 necesitaremos 5 bits. El multiplicando es 15. Representamos 15 y menos 15 para poder sumar y restarlo. R4 tiene los mismos bits que R2, son 4 en este caso. El contador del problema llega a 4 y además R2 es el encargado de decidir qué operación vamos a realizar. Los elementos de arriba en cuadrados corresponden a 15 y menos 5, que son los elementos de esta multiplicación. Recordamos, menos más 15 es el multiplicando, corresponde a R1, y menos 5 es el multiplicador y corresponde a R2. Empezamos el contador a 0 y C, R3 y R4 también inicializados. Añadimos ahora R2, señalado morado, a la tabla. Nos fijamos en R2 sub 0 y R2 sub menos 1. Son los números señalados en morado en la tabla. Son un 1 y un 0. Recordamos la tabla del principio de funcionamiento de Booth. Buscamos la situación 1, 0. Comienza cadena de unos, entonces tendremos que restar a R3, R1. Añadimos en las columnas C y R3, que hemos señalado en amarillo y naranja, el número menos 15, que está en complemento a 2, o lo que es lo mismo, menos R1, que arriba está marcado en naranja. Sumamos 1 al contador. Realizamos un desplazamiento hacia la derecha en la solución, que corresponde a las casillas CR3 y R4, que están en verde. La dirección, la de la flecha. Ahora rotamos R2, que está marcado en morado y hay una flecha que nos marca la dirección de la rotación. Nos fijamos en R2 sub 0 y R2 sub menos 1, los elementos marcados en morado. Tenemos la combinación 1, 1. Buscamos otra vez en la tabla. Cuando encontramos la combinación 1, 1, no hacemos nada. Aquí hemos acabado todo lo que podíamos hacer con este contador. El contador es 2. Realizamos el desplazamiento, que está en verde, y la rotación, que está en morado. Después nos fijamos en R2 sub 0 y R2 sub menos 1. Están marcados en morado. Tenemos la combinación 0, 1. Empieza cadena de ceros, añadimos en la tabla más R1, que corresponde a multiplicando, el número 15, que arriba lo tenemos marcado en naranja. Hacemos la suma y lo dejamos marcado el resultado. Aquí acaba esta parte. Sigamos. Vamos a ver. Ahora el contador es 3. Vamos a realizar las mismas operaciones de desplazamiento y de rotación de R2. Nos fijamos ahora en la combinación, es 1, 0. Entonces, como comienza cadena de unos, R3 será igual a R3 menos R1. Hacemos la resta. El contador ahora es 4. Realizamos el desplazamiento y la rotación R2 final. Y ya tenemos ahí el resultado. El resultado es S en complemento a 2. Pero ahora hay que pasarlo a decimal para comprobar que efectivamente hemos realizado bien la multiplicación. Para comprobarlo basta con pasarlo a binario y desde binario hacer la suma de potencia de 2. Buscamos el resultado en decimal y sale menos 75. Lo comprobamos con una multiplicación de números naturales y 15 por menos 5. Nos da menos 75. El resultado es correcto.
Y aquí tenemos una página web que nos puede servir para realizar cualquier tipo de multiplicación a través del algoritmo de Booth. Soy Raquel Lorente Almansa de primero B y espero que hayáis entendido el algoritmo de Booth.